Muy buenos días, familia hermosa, amada de palabra de amor. Sean bienvenidos a este domingo, día donde podemos entregar nuestro corazón al Señor. Podemos darle gracias al Señor, reunirnos en un mismo espíritu para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué lindo es verte con nosotros en esta mañana. Cuéntanos de dónde nos estás visitando el día de hoy. Qué lindo es poder ver tantos nombres conocidos, ver que desde muy temprano están conectados, esperando recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta mañana. Yo sé que muchos han venido con muchas expectativas de recibir una palabra poderosa de parte del Señor. Así que qué bueno que estamos juntos una vez más, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar, gracias por permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. El día de hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios y quiero que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día de hoy estamos muy contentos porque sabemos que Dios cumple sus promesas y el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por este día que podemos estar juntos una vez más. Y ahí donde tú estás, quiero que me acompañes a darle gracias a Dios por este día. Amén. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote las gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar juntos en armonía, compartiendo, Señor, este momento donde nos dirigimos, Señor, donde disponemos nuestro corazón a escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tus promesas en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas en nosotros, en nuestras familias, Señor. Hoy te damos gracias porque tu propósito en cada uno de nosotros, Señor, es grande, es maravilloso. Y hoy, Señor, te rendimos, Señor Jesús, todo el honor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú, Señor, misericordia nos ha alcanzado. Hoy te bendecimos, te adoramos, te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques cada corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, transforme cada vida en esta mañana, que sea tu palabra penetrando lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por cada corazón, por cada familia que ha venido el día de hoy con un corazón necesitado, con un corazón humillado ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada persona. Te pedimos que los bendigas en el nombre poderoso de Jesús y que esta mañana, Señor, puedan recibir una doble porción de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Él nos da en su presencia. Y ahí donde tú estás, te pido que prepares tu corazón, porque en esta mañana yo estoy segura que recibirás una palabra de parte del Señor. Amén. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Hola hermosa familia, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Emilio Martínez del Ministerio Palabra de Amor. Qué lindo poder verte un domingo más junto a nosotros, el cual nos reunimos a poder escudriñar la palabra de Dios, a recibir una porción de parte de Dios a través de las Sagradas Escrituras. En este domingo, en esta mañana, estamos muy contentos
porque hemos visto muchas personas que domingo a domingo se reúnen junto a nosotros. Y tengo la certeza de que la palabra que el Señor nos regalará en este día será una palabra que va a tocar tu corazón. He pasado indagando sobre esto y tengo que decirte algo a ti. Me encanta. Me encanta la enseñanza que el Espíritu Santo entregará a nuestras vidas en este domingo. Y antes de dar inicio, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos porque vamos a dar inicio con una oración. Amén. Padre, te damos gracias en este domingo, Señor. Gracias por permitirnos, Espíritu Santo, de poder estar reunidos. Señor, nosotros hemos dicho y hemos creído en esta palabra, que donde dos o más hay reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y el día de hoy, Señor, sabemos de que tú te mueves en medio nuestro. Espíritu Santo, te damos gracias. Infinitas gracias por lo que has hecho en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Señor, gracias por guardarnos en este tiempo. Gracias, Señor, por guardar de nuestra salud, de nuestro sustento, nuestras finanzas, Señor, nuestra provisión. Espíritu Santo, gracias por ese vallado de ángeles que han estado guardando y cubriendo nuestras casas, Señor. Señor, aún sabemos que en estos tiempos difíciles, de incertidumbre, que muchas personas aún están siendo azotados y golpeados por esta ola que el COVID ha provocado, Señor. Señor, quiero pedirte por sus vidas. Espíritu Santo, ten el control de toda situación que tus hijos no puedan tener el control en este momento. Toma el control, Señor, de sus vidas. Toma el control, Señor, de sus problemas, de sus situaciones, Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes las necesidades, Señor, que tenemos. Señor, y hoy en este domingo delante de ti, queremos entregar, Señor, todas esas cargas, Señor. Señor, tú conoces, Señor, al 100% quiénes somos. Tú nos has creado, Señor. Y sabemos que nos has creado para un propósito grande. Sabemos, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros ha sido llamado para un propósito. Que tú nos creaste, Señor, para algo grande. Y lo creemos, Señor. Y que muchas veces, Señor, hemos sido golpeados. Y a través de esos golpes, de esos tropiezos, Señor, hemos perdido, Señor, la dirección hacia donde tú nos llevabas. Pero hoy en este domingo, Señor, agarrados de tu mano, sabemos de que vamos de victoria en victoria. De victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria. Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Señor, y a partir de este momento, pasa carbón encendido por los labios de tu siervo, Señor. Para que cada palabra que salga, Señor, a través de mí en esta mañana, sea conforme a tu agrado y tu voluntad. Señor, que las personas que están viendo o están escuchando esta transmisión, Señor, sean impactadas por ti, por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que tu Espíritu descienda en ese lugar donde tus hijos se encuentran en este momento, viendo o escuchando esta transmisión, Señor. Señor, enseñoréate en nuestros hogares. Muévete en medio nuestro, Señor. Mantén ese fuego encendido en nuestras casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahí en este ambiente donde estamos, quiero decirte algo importante. La enseñanza del día de hoy ha sido una enseñanza que ha venido a traer una reflexión muy grande y muy profunda en mi vida. Y te voy a decir por qué. Y si pudiera una vez más ponerle título a la enseñanza del día de hoy, la llamaría Volviendo a casa de mi Padre. Volviendo a casa de mi Padre. Así como tú lo escuchas. Y mientras vayamos indagando y profundizando en la Escritura, porque el día de hoy estaremos hablando de un capítulo por completo de la Escritura. Y para aquellos que les gusta tomar nota, estaremos hablando el día de hoy del libro de Lucas, capítulo 15. Así como tú lo ves y lo escuchas, capítulo 15 de Lucas. Estaremos hablando algo poderoso. Pero antes de dar inicio, quiero dar inicio con un verso bíblico. Y
Y lo encontramos en Isaías 44, 22. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. El Señor nos está diciendo que como aquella densa nube que nos rodeaba antes, que no nos dejaba ver, cuando antes nosotros no conocíamos al Señor o en algún momento nos alejamos de su presencia, nos alejamos de su favor, de su gracia, de su misericordia, simplemente se nos olvidó. Cuando nosotros hacemos eso, lo que provocamos es un distanciamiento entre nosotros y nuestro Padre. Y cuando ese distanciamiento se hace cada vez más y más lejos, es como una densa nube que se pone entre tú y tu Padre. Esa densa nube no te deja ver hacia dónde vas. No te deja ver los brazos de tu Padre que te están esperando abiertamente. Y mucho menos te deja saber a qué dirección tú te diriges. Pero el Señor nos dice a través de la Escritura, en Isaías 44, 22, que Él la ha disipado. La ha hecho desvanecer. Esa densa nube que fue esa transgresión que nosotros hicimos. Y probablemente ni siquiera sabemos qué hicimos o qué provocamos que nos ha distanciado del Señor. Y quiero decirte algo a ti. Días atrás estaba hablando con mi hija. Y estábamos hablando respecto a la mentira. Entonces, porque escuchamos hoy en día que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, mentiras piadosas, mentiras maquilladas. Hay unas mentiritas pequeñas para que no te des cuenta de que tengo una sorpresa. O sea, hay muchas cosas que nosotros venimos y tratamos de maquillar como una mentira piadosa, una mentira pequeña o una mentira justificable. Y mientras hablábamos esto con mi hija, yo le decía a ella y le enseñaba lo que la Escritura dice. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque ese distanciamiento entre lo que le agrada a nuestro Padre y nuestro estilo de vida o nuestra manera de actuar empieza así desde pequeño. Una mentira piadosa, una mentira justificable, una mentira maquillable. Lo hice porque tenía una fiesta o simplemente no quería enojar a papá, mamá, o no quería decirle a mi esposa algo o a mi esposo algo para evitar un confrontamiento verbal, un conflicto en casa. Simplemente dije una mentirilla, una mentira piadosa. Pero ¿y por qué te estoy hablando de esto? Porque pequeño en pequeño vamos agarrando un mal hábito. El hábito de la mentira empieza de esa manera. Empieza con algo pequeño. Empiezas probando con mentiritas pequeñas. Y cada vez se te hace más fácil el mentir. Y cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Hasta que llega el punto que aquel mentiroso se cree él mismo las historias que está contando y asegura con certeza de lo que él está diciendo es una verdad. Es una verdad que le conviene a la persona que está mintiendo. Y por eso es que la Escritura, y esto es lo que yo le explicaba a mi hija, es por eso que la Escritura nos enseña que la mentira es catalogada y al mismo nivel que un asesino. Aquel que mata a alguien con intención, intencionalmente, planificado en el corazón y en pensamientos, asesina a alguien. Se convierte en un asesino en hecho premeditado, planificado, el cual maquilamos de una manera maligna en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y ejecutamos. Esto nos hace con nosotros, nos convierte en asesinos. Pero ¿por qué te llevo a la Escritura en este punto? Porque la mentira empieza igual, premeditada, malintencionada, ha sido planificada en mi corazón y en mis pensamientos. Y por eso yo le explicaba a mi hija lo importante que es saber clasificar el mentiroso con el asesino,
porque bíblicamente hablando son igual. Y por eso es importante que nuestro estilo de vida tiene que siempre ser conforme a lo que al Señor le agrada. Porque la escritura en Isaías 44:22 me dice que hay una densa nube, una niebla densa entre mí y mi Padre, entre mi persona y mi Padre. Y esa densa nube se ha interpuesto entre nosotros, entre la relación nuestra, porque probablemente empecé con una mentira pequeña. Empecé a ocultarle a mi esposa algo tan sencillo como las finanzas. Empecé a ocultarle a mi esposa ciertos accesos, ciertas cosas que yo hacía. Y más adelante empecé a salir a escondidas. Y cada vez se me hacía más fácil el estar mintiendo. Llegué hasta el extremo que llegué a tener una segunda vida. Y cuando menos sientes, estás al borde de destruir tu matrimonio, aquel que forjaste con amor, aquel que oraste por tu esposa, por tus hijos, pero empezaste con una pequeña mentira piadosa. De la misma manera nosotros creamos esa densa nube. Nuestra transgresión significa que empezaste de poco en poco a alejarte del Señor. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque esta densa nube genera un distanciamiento. Y como te decía al principio de la enseñanza del día de hoy, si pudiéramos titular la enseñanza de hoy, volviendo a casa de mi Padre. Porque en algún momento me alejé de Él. En algún momento tomé la decisión de empezar a dejar entrar esa densa nube a mi vida. Dejé entrar satisfacciones corporales, satisfacciones en pensamientos, en corazón. Empecé a maquilarlos. Y cuando menos sentí, empecé a hacer más cosas que me agradaban a mí y que desagradaban a Dios. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque la historia que te traigo el día de hoy es una historia que ha venido a tocar mi corazón. Que muchos de nosotros, y yo me asemejo muchísimo, la historia de lo que te quiero hablar el día de hoy se asemeja muchísimo a cierto punto de mi vida. Y en Lucas 15, para ir exactos al verso 11, me voy a saltar hasta el verso 11, la parábola del hijo pródigo. En algún momento de nuestras vidas, hayas crecido dentro del evangelio o hayas llegado como mi persona a la edad de 25 años a servirle al Señor, en algún momento de nuestras vidas fuimos semejantes al hijo pródigo. Y quiero que pongas mucha atención a lo que dice Lucas 15 del verso 11 en adelante. Dice de la siguiente manera: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre empezó a repartir sus bienes entre los dos. Pon mucha atención. El padre era dueño de una herencia, y cuando el hijo menor se acerca a pedirle al padre, el padre entrega la porción a su hijo menor y la otra porción a su hijo mayor. A los dos les entregó sus partes por igual. Mira lo que dice más adelante, para que vayas poniendo atención, porque la escritura es muy linda respecto a esto. Porque muchas veces encontramos en aquellas familias, hasta en las mejores familias, donde llega un hijo y le da su porción, pero a los demás hijos no se les da nada. Pero aquel que está pidiendo se le entrega para callarlo y que se vaya, y los demás no dicen nada. Pero aquí en la escritura nos enseña que el padre, cuando el hijo menor se acerca, el padre toma la decisión y reparte de maneras iguales a sus 2 hijos. Y dice lo que dice más adelante: y repartió sus bienes entre los dos. El verso 13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La herencia que su padre le había entregado. El hijo menor juntó todo lo que su papá le había dado y se fue, ¿a qué dice la palabra? A vivirlo desenfrenadamente, a gastarlo todo, sin frenos, porque eso significa la palabra desenfrenadamente. El verso 14, como ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región donde él estaba y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo donde un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a su campo a cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con toda la comida que le daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Llegó escasez a ese lugar donde él al principio llegó con una herencia y la malgastó toda, desenfrenadamente la gastó toda. Llegó el punto donde llegó el momento de escasez a su vida y empezó a buscar trabajo y encontró trabajo en la casa de un ciudadano de esa ciudad, de ese país donde él se encontraba. Y le tocó ir al campo a trabajar, a cuidar cerdos. Mientras alimentaba a los cerdos, le dio hambre, quería llenarse su estómago de la comida que le daba a los cerdos. Pero aún del hambre que él tenía, nadie lo alimentaba a él, aún trabajando. Escucha. Por fin, dice el verso 17, recapacitó y se dijo a él mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muerto de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Eso se dijo a él mismo, que teniendo su padre aún jornaleros, él había pecado contra el cielo, porque él conocía la escritura, él sabía, porque había crecido en esa tierra, en esa roca firme, porque en aquel tiempo los padres, algo que hemos perdido en este día, y te lo digo hemos, porque en muchas ocasiones hasta yo he fallado. En aquel tiempo se le inculcaba a los hijos la escritura, la sagrada escritura, cómo debían vivir, el estilo de vida que tenían que tener, la lealtad que tenían que tenerle al Señor, el ser justos, el ser íntegros, el ser trabajadores, el respetar la escritura. Él había crecido en eso y por eso él sabía que él, con lo que había hecho desenfrenadamente, había pecado contra el cielo y contra su padre. Y por eso él no quería ser llamado hijo, simplemente quería que su padre lo recibiera y le diera trabajo como jornalero, porque aún los jornaleros de su padre tenían comida de sobra. Y escucha lo que dice. Así que emprendió su viaje y se fue a casa de su padre. Todavía, dice el verso 20, todavía estaba lejos a distancia y su padre lo vio y comenzó a correr hacia donde su hijo estaba. Salió corriendo al encuentro y lo abrazó y lo besó. El hijo pródigo, aquel que había derrochado todo el dinero, aquel que había malgastado toda su vida, aquel que había dañado su herencia, su testimonio, su reputación, pero aún así, a la distancia, su padre lo ve y sabe que es su hijo y sale corriendo. El padre al hijo, no el hijo al padre. El padre sale corriendo al hijo a recibirlo con abrazos y a besarlo, porque su hijo estaba volviendo a casa. Escucha lo que dice más adelante. El joven le dijo al papá exactamente lo que él había pensado. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser más llamado hijo tuyo.
Pero el padre en ese momento ordena a sus siervos que traigan la mejor ropa para vestirle, un anillo y sandalias. La representación de esta imagen de aquel hijo que viene derrotado por sus malas decisiones, por sus malas acciones, viene saliendo de un establo lleno de cerdos. Yo me puedo imaginar esa imagen y quiero imprimir la misma imagen sobre tus pensamientos en este momento. Imagínatela, por favor. Un muchacho joven que viene de trabajar con cerdos, maloliente, mal alimentado. Viene golpeado financieramente porque lo perdió todo. Yo me lo puedo imaginar, el mal aspecto que este hijo tenía. ¿Cuántos de nosotros no volvimos a nuestro padre con el mismo aspecto? Malolientes de tanto pecado que cometimos cuando despertamos en ese lugar lleno de cerdos. Yo tengo que decirte a ti algo. El día que yo desperté y que corrí a los brazos de mi padre, estaba tal cual el hijo pródigo despertó de su transgresión. Este muchacho que recibió su herencia se fue lejos de su padre, desenfrenadamente a gastar lo que su padre le había entregado en sus manos. Aún en ese desenfreno no pensó en su padre, sino que únicamente pensaba en satisfacer sus necesidades, sus deseos impulsivos, desenfrenados, como dice la Escritura. Y aún así topa fondo y ni se recuerda de su padre cuando llegó el momento de escasez. Vino a recordar a su padre hasta que su dignidad fue tocada. No fue cuando perdió sus finanzas, no fue cuando perdió todo, fue cuando su dignidad y su carácter fue tocado. Cuando le tocó ver a aquellos cerdos alimentarse, y aún esos cerdos con esa cantidad de comida que él estaba dando, él tenía más necesidad que los mismos cerdos que él estaba alimentando. Ahí vino a despertar y vino a caer en cuenta que aún el siervo más pequeño, el jornalero más pequeño de la casa de su padre, tenía comida de sobra. De la misma manera vine a despertar yo. Cuando desenfrenadamente estaba gastando mi vida, desenfrenadamente cometiendo error tras error, transgresión tras transgresión, tropiezo tras tropiezo, hasta que estuve envuelto en ese lugar donde mi carácter fue tocado. Ahí vine a despertar. Cuando toda mi dignidad se había perdido, ahí vine a decirle: Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero rescátame. De la misma manera el hijo pródigo regresa a la casa de su padre. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque muchas veces nosotros mismos hemos vuelto a casa de nuestro padre. Y nuestro padre nos ha recibido de la misma manera que el padre de este hijo pródigo recibió a su hijo. Viéndolo a lo lejos, el padre corre a su hijo, lo abraza y lo besa. Y recuerda las palabras que el hijo le diría a su papá. A media frase, el padre lo detiene y le dice: hijo, no hables más. Cuando el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo, el padre en ese instante, no está escrito, pero no siguió hablando el hijo. Y desde el momento que el hijo no siguió hablando,
Desde ese instante yo me puedo imaginar la historia cuando su padre le dijo: calla, no hables más, porque eres mi hijo y eres mi hijo amado. Y no importa en la condición que tú vengas, no importa el aspecto, tu olor, la suciedad que traigas encima o de dónde vienes. Vienes en medio de cerdos, vienes en medio de suciedad. No importa de la manera en que ese hijo venga, el padre lo recibe y le da vestimenta nueva, le da calzado nuevo y le da un anillo que representa el prestigio, la dignidad que su hijo había perdido cuando andaba desenfrenadamente perdiéndolo todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos vuelto al Padre? Y Él nos ha recibido así, lleno de errores, lleno de tropiezos, lleno de pecados y transgresiones. El Señor nos ha recibido de esa manera. El Señor nos ha dado una nueva vestimenta. El Señor te ha dado un calzado nuevo que representa que los pasos viejos que tú diste ya no le interesan. Aquellos zapatos que venían rotos de tanto tropiezo que tú diste cuando andabas desenfrenadamente, derrochando todo. Tu Padre te cambia el calzado, te cambia tu vestimenta y te recibe con una dignidad de hijo y restaura aquel carácter, aquel testimonio y aquella dignidad que habías perdido. Quiero decirte estas palabras a ti. Probablemente provocará tu regreso al Padre lo mismo que provocó a su hermano cuando él volvió. Dice la Escritura que el hermano que se quedó a la par con el padre, al ver que su hijo, aquel hijo que se había ido al malgastar todo, el papá lo había recibido con tremenda fiesta. El hijo que se había quedado, el hermano mayor, el trabajador por cierto, aquel que no había derrochado, se sintió molesto al ver que su padre había recibido a aquel que había malgastado todo. Y dice la Escritura, y quiero leértelo exactamente como dice literalmente. Dice de la siguiente manera, que su hijo le contestó: fíjate cuántos años te he servido, dice el verso 29, cuántos años yo te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni siquiera un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. La respuesta del padre fue la siguiente: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo tuyo es. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y ahora lo hemos encontrado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido como este hermano? Hemos estado sirviéndole al Señor toda nuestra vida. Hemos crecido del Evangelio probablemente. No nos hemos alejado ni a la derecha ni a la izquierda. Todo el tiempo hemos estado sirviéndole al Señor, viviendo una vida íntegra, justa, agradable delante de Dios. Pero en mi carnalidad provoca un descontento al ver a aquel hermano que llega, es restaurado y el Señor lo usa aún más que yo, que le he servido a mi Dios, a mi Padre, toda mi vida y no le he fallado en ningún momento. Y me crea un enojo al ver a aquel hermano que viene de una vida
mundana, alegre, lleno de drogas, prostitutas. Y el Señor lo restaura y lo usa aún más que a mí, que le he servido toda mi vida. El reino de los cielos nos enseña que aquel que está perdido, muerto estaba. Aquel que regresa a su Padre estaba perdido y ha sido encontrado. Y de eso se trata la Escritura y la enseñanza el día de hoy. El Hijo pródigo. Y quiero dejar y cerrar con esto, porque hay algo importante el cual quiero decirte a ti en este domingo. Hay dos hermanos en esta historia. El hermano que no le importó nada, se alejó de su padre y vino a malgastar todo. Pero su padre lo recibe con nueva vestimenta, nuevo calzado y con un anillo que representa la restauración de su identidad, su carácter y su testimonio en casa con su padre. Del otro lado tenemos al hermano que siempre ha trabajado y que nunca se ha alejado en desobediencia de su padre. Pero le causó un enojo al ver cómo su padre reaccionó cuando su hermano perdido regresa a casa. Pero quiero decirte a ti lo siguiente. Isaías 30, el verso 1. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contra mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. La rebeldía puede llevarte a ti a amontonar pecado por pecado. Isaías 44:22 nos dice que hay una densa niebla, una densa nube que se interpone entre tú y tu Padre. Y el Espíritu Santo confrontaba mi vida cuando estaba estudiando esta escritura y estaba escudriñando Lucas 15 del 11 al 31. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de ese lugar de fango? Hemos orado por salir de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en problemas serios y el Señor ha llegado a rescatarnos? El Señor ha llegado a restaurarnos. El Señor ha venido a redimirnos. Y nosotros volvemos a la casa de nuestro Padre. Y somos recibidos con una nueva vida, una nueva vestimenta, un nuevo calzado. Y hemos sido restaurados con nuestra identidad como hijos de Dios. Pero muchos se les ha olvidado lo que el Señor ha hecho por ustedes, por nosotros. Y empezamos a alejarnos del Señor y queremos volver al fango. Queremos volver a aquel lugar pecaminoso que en un momento tú oraste para que el Señor te rescatara. ¿Acaso ya se te olvidó aquel día que estuviste a punto de perder tu matrimonio? ¿Acaso ya se te olvidó aquel día donde estabas en aquel gran problema, acorralado, donde nada tenía sentido y nada tenía solución? Y tú clamaste a tu Padre y tu Padre respondió. ¿Cuántos de nosotros hemos estado clamando por un milagro y el Señor lo ha hecho? Y no únicamente una, sino que lo ha hecho en varias ocasiones, por amor a ti, por amor a mí. Es el Señor que corre a nuestros brazos a recibirnos cuando nosotros regresamos a Él. Cuando nosotros decidimos volver a casa de nuestro Padre. A la distancia, el Señor corre y nos recibe con abrazos y nos restaura una vez más. No vuelvas a ese lugar donde en un momento estuviste orando para que el Señor te rescatara y te restaurara. No vuelvas a ese lugar de fango, donde todo se ha perdido, donde ya no hay nada que hacer y donde aún nadie te tiende una mano para ayudarte y salir de ese lugar.
No vuelvas a ese lugar de tormento, donde un día clamaste y tu Padre te rescató y te restauró. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura y sepamos lo que dice 2 Corintios 5:17, y con esto voy cerrando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mantenernos en Cristo es la clave en todo momento. Mantenernos en Él nos hace mantener esa nueva creación por la cual fuimos rescatados, restaurados, redimidos y fuimos sanados. Las cosas viejas pasaron. Nueva criatura somos. Y de la misma manera nosotros tenemos que estar viviendo cerca de Jesús, cerca de nuestro Padre, abrazados de Él. Aún en nuestra flaqueza, aún en nuestra debilidad, su palabra nos enseña que Él se hará fuerte en mi debilidad. Cuando yo ya no pueda más, cuando mi debilidad esté flaqueando, es ahí cuando Él se hace fuerte, pero siempre y cuando yo esté cerca de Él. El día de hoy te quiero recordar que la clave es estar cerca de Dios. La clave es estar tomados de las manos de Jesús, cerca de Él. ¿Y de qué manera me puedo estar con esa cercanía? Manteniéndote en oración, en constante comunión. Vas a decir, Pastor Emilio, pues no puedo estar todo el día de rodillas orando. El mantenerte en comunión significa el mantenerte en constante comunicación con Dios. En tu trabajo, en tu casa, en la ducha, cuando vas conduciendo, ahora mismo que estás escuchando, viendo esta transmisión. Es un estilo de vida. Mantenernos en constante comunicación con el Señor creará una cercanía. Y cuando llegue el momento de flaqueza, te aferrarás a su palabra y Él peleará por ti. La Escritura me enseña que mis batallas son sus batallas. Y si mis batallas son sus batallas, la conquista es mía. Mi única acción en medio de la flaqueza y de la debilidad es simplemente enfrentarla. Sin temor alguno enfrentarás tu flaqueza. Cuando llegue ese momento de flaqueza y la oportunidad esté delante de ti, simplemente enfréntala en el nombre de Cristo Jesús. Y es ahí cuando tú te darás cuenta que en medio de esa flaqueza y de esa debilidad, el Señor se hace fuerte y empieza a guardar tus pasos. La sangre del Cordero fue derramada por un propósito y fue por pagar un alto precio por ti y por mí. Hemos sido redimidos, hemos sido restaurados, hemos sido marcados por la sangre del Cordero y por ende nosotros le pertenecemos a Jesús. Así que no pierdas tu identidad aún en medio de tu flaqueza. Aunque andes en ese valle de muerte, no tienes que temer mal alguno, porque Él está contigo. Jehová tu Dios va contigo de noche y de día. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por esta palabra. Señor, hoy reconocemos delante de ti que en muchas ocasiones hemos fallado. Y que no únicamente hemos fallado, Señor, sino que se nos ha olvidado aquel día cuando clamamos para que tú nos rescataras y nos restauraras. Señor, en este domingo quiero pedirte, no nos dejes volver a ese lugar. Señor, no nos dejes volver a ese lugar donde estábamos perdidos, donde estábamos sin sentido, donde estábamos sin dirección, donde lo habíamos perdido todo, Señor. Señor, guarda nuestras vidas.
Señor, acércanos a ti. Señor, acerca nuestras vidas, nuestros corazones al tuyo, Señor. Señor, guarda nuestros pasos. Acércanos cada vez más a ti, Señor. Señor, guarda nuestras vidas. Señor, nosotros sabemos que tu sangre tiene poder, Señor. Y en este domingo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, somos marcados por esa sangre del Cordero. Cordero inmolado que pagó un alto precio por nosotros. Señor, esa sangre nos ha marcado. Y en este domingo, Señor, hacemos un recordatorio de esa sangre que tiene poder. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Cubre nuestras vidas, cubre nuestras familias, cubre nuestros hogares, cubre nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos. Cúbrenos, Señor, en este tiempo donde muchos de nosotros estamos siendo bombardeados, Señor. Donde cada vez esos bombardeos se hacen más fuertes y más fuertes. Matrimonios están siendo bombardeados. Jóvenes están siendo bombardeados en pensamientos, Señor. Muchas personas están siendo bombardeadas, Señor, con duda, con escasez, con debilidad espiritual, con alejamiento, Señor. Señor, pero hoy en tu nombre rompemos toda barrera, toda escasez, todo alejamiento, toda enfermedad espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Hoy le echamos fuera. Señor, te amamos y te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que ahí en ese ambiente donde estamos, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor ensanche tu vida. Que lo que tus manos toquen sea bendecido y multiplicado. Que cada lugar que el Señor te lleve, que te lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria. Que haga brillar tu rostro a cualquier lugar que Él te lleve. Que ensanche tu vida y la de tu familia. Y que guarde cada paso que tú emprendas. El Señor guarde tu entrada y tu salida. Y que seas una persona tan bendecida en este tiempo, que muchas personas pueden ser bendecidas a través de ti. Que tus manos tengan de sobra y de abundancia para poder bendecir incluso a aquellos que no tienen. El Señor te guarde en este tiempo y que cubra tus pasos con tu sangre, esa sangre preciosa del Cordero. Y esperamos que esta enseñanza haya traído una reflexión importante que todos nosotros necesitábamos recordar. Aquel día que clamamos para que el Señor nos rescatara, el Señor atendió, cumplió, restauró, redimió nuestras vidas. Y ahora estamos felices y no tenemos por qué olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga y esperamos verte el siguiente domingo. Y junto a ti, no te desconectes, junto a ti, Pastor Aneli. Amén. I just wanna move your arm. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Qué poderosa palabra la que el Señor nos ha entregado el día de hoy. Hoy el Señor nos recuerda que Él nos ha dado una vestimenta nueva. Que no importan los caminos o los tropiezos que tú tuviste en tu vida,
No importa cuál haya sido el pecado que tú cometiste, todos aquellos errores del pasado, el Señor hoy te viste con esa coraza de justicia. Ahora tú eres hijo de Dios, limpio, porque Él te limpió con su sangre preciosa. El Señor hoy ha hablado a nuestros corazones. El Señor hoy nos ha dicho esta poderosa palabra que yo sé que el Señor está revistiendo a muchas personas en este preciso momento. Hoy el Señor está poniendo nuevas vestiduras. Si tú eres una de esas personas que el Señor está tocando en este momento, yo quiero que ahí donde tú estás, levantes tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy tú me estás poniendo una nueva vestidura. Como hijo y como hija de Dios, Dios te ha vestido. Dios te ha puesto una nueva vestimenta. El Señor hoy también nos recuerda que Él nos ha puesto un nuevo calzado. No importan los caminos o los tropiezos que tú tuviste. No importa todo ese pasado, todo aquel caminar que tú te equivocaste una y otra vez. No importa. El Señor hoy restaura tu caminar. Porque el Señor hoy dirige tus pasos. Él es quien endereza tus caminos, tus pasos, y quien te guía a seguir hacia adelante por el camino que Él nos indica, por el camino que Él ha diseñado para ti como hijo y como hija de Dios. Así que el día de hoy estamos muy agradecidos con el Señor. Y por último, pero no menos importante, el Señor nos da un anillo. El Señor hoy nos da un anillo que restaura nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios. Ahora nosotros somos coherederos del reino de Dios. Tú, como hijo y como hija de Dios, has sido diseñado para propósitos maravillosos. Así que el día de hoy el Señor ha hablado a nuestros corazones. Hoy rendimos nuestro corazón ante el Señor. Damos gracias por esta poderosa palabra, por esta poderosa enseñanza que el Señor nos ha traído el día de hoy por medio de Pastor Emilio. Damos gracias a Dios porque sabemos que el día de hoy muchas personas han sido tocadas. Y así como ese hijo pródigo que regresó a la casa de su padre, yo sé que hay muchas personas en este momento que están siendo tocadas y que regresarán a la casa de su padre, porque el Padre los está esperando con los brazos abiertos. Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos el día de hoy. Señor, hoy te damos gracias por esta preciosa palabra que tú has traído a nuestras vidas el día de hoy. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada corazón que ha sido tocado el día de hoy. Señor, que cada persona pueda ser transformada por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú siempre nos recibes con tus brazos abiertos. Así como ese hijo pródigo que regresó a su casa, Señor, hoy nosotros decidimos regresar a nuestra casa. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todo nuestro pasado. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón. Pon en nosotros una nueva vestidura, un nuevo calzado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona, Señor, que el día de hoy ha decidido entregar su vida a ti, que ha decidido volver a la casa de su Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada corazón en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y damos gracias a Dios porque sabemos que la palabra que Él nos ha entregado el día de hoy ha tocado muchos corazones, ha tocado el mío. Y yo sé que Él está haciendo algo poderoso en cada corazón en esta mañana. Así que damos gracias a Dios porque la palabra de Él siempre llega a tiempo. Bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios porque pudimos estar juntos en esta mañana. Sigue orando por el ministerio Palabra de Amor. Nosotros también seguimos orando por ti, por tu vida, por tu familia. Bendecimos tu casa, todo lo que tú toques sea multiplicado en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una semana llena del favor, de la gracia de Dios a donde quiera que tú vayas. Un trabajo donde sea
de mucha prosperidad, sea de bendición para tu familia, para tu casa, para los tuyos. Te damos gracias por acompañarnos, porque cada día, cada domingo, te conectas fielmente al Ministerio Palabra de Amor. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y recuerda que eres instrumento en las manos de Dios a donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Te amamos, te bendecimos. Un fuerte abrazo. Amén.